Buenas noches, esto es Bliztocast, no es Histocast, pero casi. Cuando el 3 de junio del presente año 2017 aparece una noticia con el siguiente titular: hallan una torre formada por cráneos humanos en el corazón de la Ciudad de México, pues en mi caso, y como son cosas de mi interés, la leo con avidez. Encuentro un punto que me llama poderosamente la atención. En dicha noticia te cuentan que un equipo de arqueólogos encuentra una edificación del antiguo Imperio Azteca, aquel que fue derrotado y vencido por los españoles de Cortés y sus aliados chacaltecas, totonacas y los demás pueblos nativos sometidos a los primeros aztecas. Dicho descubrimiento consiste en una torre con 650 cráneos y miles de fragmentos de esqueletos humanos de diversas edades y de ambos sexos, incluidos pues mujeres y niños. ¿Y que esto les desconcertaba? En la misma noticia nos cuentan que el antropólogo y biólogo Rodrigo Bolanos, perplejo él y sus colegas, dicen: está pasando algo de lo que nosotros no teníamos constancia. Y en la misma noticia más tarde nos aclaran: para el equipo de investigadores no hay duda de que esta particular torre erigida con cráneos pertenecía a las edificaciones de las que dio cuenta Andrés de Tapia, un soldado español que acompañaba a Hernán Cortés en la conquista de México en 1521. En sus escritas, Tapia apuntó que había contado decenas de cientos de cráneos. Bien, entonces, ¿cómo es eso de que no teníamos constancia? Si hablásemos de un grupo de aficionados, como es mi caso, lo comprendería mejor. Pero, ¿por qué un grupo de profesionales arqueólogos, historiadores, antropólogos a los que les supongo una formación académica se sorprenden del descubrimiento cuando ellos mismos reconocen que ya habían oído hablar de este tipo de casos por fuentes contemporáneas y presentes? La respuesta que se me ocurre es obvia, pues porque no le daban credibilidad. Vale, ¿pero por qué? Imagino que por prejuicios. Por presuponer a estas fuentes tenían algún interés en arrojar falacias sobre la civilización azteca, por ejemplo, pues para blanquear el hecho de que guerrearan contra este pueblo nativo, o algún razonamiento por el estilo. Vale, pero esto es un prejuicio. Y en gente con formación académica es muy desagradable. Yo carezco de una formación académica en histórica, cosa que agradezco cuanto más años pasan, que es evidente que está llena de prejuicios. Pero es que es obvio que cuando tenemos un texto o relato antiguo debemos ponderar los intereses de quien los ofrece, claro. Pero no por ello, no por las dudas que puedan arrojar estos intereses, desecharlos sin más. Sería como asumir que la guerra de las Galias de Julio César o la Anábasis de Jenofonte no pueden dar absolutamente ninguna información porque eran parte interesada en el conflicto. Que todo lo que nos contaban los griegos de la civilización persa y los persas, pues eran invenciones absolutas, que no había ni un grano de verdad. Cuando consultas tus fuentes, por supuesto que hay que valorarlo todo, incluso los intereses de estas fuentes, pero no tampoco por ello desecharlos sin más. Que en este error tan básico caiga gente con formación académica, con formación profesional, que la gente buena en estos temas tenga estos prejuicios de base, estremece. Y da mucha pena. ¿Por qué? Porque a los que buscamos en realidad veracidad en la historia, como en cualquier otra rama de saber, lo que buscamos es la realidad de los hechos. No por un partidismo ni por nada. Es para facilitarnos la comprensión, para entender cómo fueran las cosas de verdad. Y quizás así entender mejor cómo lo son hoy en día. Quizás incluso para entendernos un poco mejor a nosotros mismos. Hay muchas falacias, hay muchos ejemplos de falacias en la historiografía popular. Pero como al azar quiso que coincidiera la noticia comentada que os he traído con un par de cosas que estaba hojeando por mi cuenta, aprovecho a traeros algunos datos sobre la acción de los españoles en las Américas. Y de esto va a ir este Bliztocast. Espero que os resulten de interés, y si bien ni de lejos serán suficientes para tener una verdadera idea de conjunto, quizás añadan algunas piezas en el lugar correcto de este puzzle, y nos ayude a tener una imagen más definida, más cristalina de cómo fueron las cosas. En el hospital en Hispanoamérica en el libro El Hospital en Hispanoamérica y Filipinas, 1492 a 1898, de Francisco Guerra, hacen un estudio y una tarea de investigación muy completa y bastante impresionante. Es un libro público que podéis encontrar en el Ministerio de Sanidad, en la agencia de publicaciones. Es un registro y un trabajo portentoso de recopilación de datos respecto a todo lo que son los registros, los hospitales, el número de camas. Es un trabajo muy grande, bastante ingente la verdad, de todos los datos que pudieron recopilarse, pues eso, del número de centros de hospitales en Hispanoamérica y Filipinas durante lo que se podía denominar la dominación española entre 1492 y 1898. En esta recopilación podemos inferir algunas conclusiones. Por ejemplo, vamos a encontrarnos un censo de los hospitales en Hispanoamérica y Filipinas.
Os cuento. Centros, hospitales en Hispanoamérica y Filipinas. En Santo Domingo 31. En Puerto Rico 52. En Jamaica 1. En Cuba 261. En Florida 7. En Luisiana 13. En las provincias internas 65. En México 318. Guatemala 32, Panamá 9, Nueva Granada 37, Venezuela 31, Quito 25, Perú 71, Charcas 31, Chile 29, el Río de la Plata 51, Islas Filipinas 103. Bueno, también aquí añaden a China y a Japón, que también hicimos hospitales por ahí, hicieron los españoles de la época hospitales por ahí, China 9, Japón 20. Bueno, si los contamos todos son 1196. 1196 hospitales en territorios americanos, salvo los 29 que os he dicho de China y Japón. Bueno, posee además un índice cronológico, tendré la bondad de no aburriros con los sitios y provincias y nombres de los centros concretos, pero es que solo entre los siglos XV y XVI, esto es, desde la enfermería del Fuerte de la Navidad en 1492 de Colón al Hospital de San Gabriel en Manila en 1598, he encontrado la friolera de 361 centros. En esta época, en los siglos XV y XVI. ¿Os figuráis lo que debe de ser tejer semejante red? En un nuevo mundo, además, en el que está todo por hacer, ciudades, caminos y postas que los interconecten, las dificultades de la orografía, de las zonas inexploradas, de los desafíos naturales que para las gentes de aquella época eran mucho mayores que los que pueden representarnos hoy en día. A menudo en territorio con tribus hostiles, a menudo sufriendo saqueo y actos de piratería de naciones con las que estaban en guerra. Alguno, con todo, podría pensar, bueno, pero esto de lo que se infiere de estos datos es que los españoles de su época se ocupaban mucho de los suyos y de nadie más. Pero es que no es el caso. Pese a las dificultades que tiene recoger información de la época por la mala conservación de los registros producto del tiempo, como por desastres naturales así como incendios, la destrucción que producen las guerras y los actos de piratería en aquellas ciudades que fueron víctimas de piratas, franceses, ingleses y islandeses sobre todo, podéis mirar el Histocast sobre piratas. En el libro que os comento se recoge información de la época de registros de censos, poblaciones, enfermedades, epidemiologías y gente atendida en dichos hospitales. En dichos registros de hospitales de gente atendidas nos encontramos algunas cosas tales como vacunas implantadas en la Capitanía General de Cuba en el año 1804-1845. Blancos, negros y totales. No hace falta explicar la diferencia de qué se refieren, ¿no? Pues en el año 1844, 4.528 personas blancas, 5.110 personas de color, las que forman un total de 9.638. Y te hacen una relación en la sala capitular de esta ciudad, en el barrio de Guadalupe, en Matanzas, en Trinidad, Mariel, Regla, blancos, 350, 600, 257, negros, 600 tantos, 500 tantos, 300 tantos, y los totales. Y te van haciendo un desglose. Es una actitud muy curiosa, esta en la que despreciando una raza las vacunas y las internas para sanarla y curarla de enfermedades. Movimiento de los enfermos en los hospitales de México 1776-1820. Hospital Real de 1776. Resumen de los indios enfermos que entraron a curarse en el Hospital Real en el año pasado 1776, los que salieron curados y los que murieron. Te hacen un desglose en el que concluyen que entraron 3.287, salieron 2.801, murieron 426. Todo realmente muy de funcionario, muy de burócrata, pero es muy interesante por estos temas. Hospital General de San Andrés, en 1784, 1 de diciembre, para los indios enfermos que entraron a curarse en dicho hospital. 4.487 entraron, salieron 3.547, murieron 970. Son muchos muertos 970. Son muchas sanaciones 3.547 en un año. Para estas épocas, insisto, indígenas, indios. Movimientos de los hospitales, enfermos hospitales de Lima, 1791 al 96. En Santa Ana de indios, dice. Entrados 4.416, curados 3.898. Hospital de San Bartolomé, de negros. Entrados 1.101, curados 987, muertos 182. Quien eche un vistazo, aunque sea superficial, sobre este libro, que recoge el esfuerzo realizado entre los siglos XV y los finales del siglo XIX, difícilmente no coincida con el texto final del epílogo que hace este historiador. No es hace un trabajo de historiador, aunque es médico. Francisco Guerra finaliza diciendo:
Allí, como en otros lugares de Hispanoamérica y Filipinas, la medicina española lo mejor de su arte y su ciencia. Pero aún hizo más, pues cuando la medicina no pudo lograr la salud del enfermo, la ordimbre hospitalaria que creó constituye un testimonio incontrovertible de que se entregó a los que sufrían con caridad en un acto profundamente humano de amor al prójimo. España no solo levantó una red de hospitales y centros de curación sin parangón vistas en ningún lugar del mundo, insisto, hasta la fecha ni entre ninguna de sus fuerzas contemporáneas. También es interesante el asunto de las letras, y es que España levantó también las primeras universidades en el Nuevo Mundo. En El Indio, en el régimen español, de Carlos Segia, Madrid 1956, encontramos. En efecto, en el siglo XVI, os voy a leer, se habían creado escuelas de indios, de hijos de caciques y de hijos de españoles. Toma ya, juntos. Hasta el siglo XVIII, el esfuerzo de la corona, de los virreyes y de los obispos estuvo centrado en dotar a las posesiones americanas de medios culturales. Era una consigna real que se transformó en ley. En la cédula de 1551, renovada en 1562 e incluida como ley en la recopilación, libro 1, título 12, ley primera, se declara: para servir a Dios nuestro Señor y bien público de nuestros reinos. Me encanta cuando empiezan así antiguamente. Conviene que nuestros vasallos, súbditos y naturales tengan en ellos universidades y estudios generales, donde sean instruidos y graduados en todas las ciencias y facultades, y por el mucho amor y voluntad que tenemos de honrar y favorecer a los de nuestras Indias y desterrar de ellos las tinieblas de la ignorancia, creamos y fundamos y constituimos en la ciudad de Lima, de los reinos del Perú, en la ciudad de México, de la de Nueva España, universidades y estudios generales, y tenemos por bien y concedemos a todas las personas que en dichas dos universidades fueran graduadas que gocen en nuestras Indias, islas y tierra firme del mar océano, de las libertades y franquicias de que gozan en estos reinos los que se gradúan en la Universidad y Estudios de Salamanca. Perdón si mi lectura es un poco farragosa a veces. Continúo. Te comenta este estudioso. La pregunta que se hacían los españoles de entonces será la siguiente. ¿Debían los hijos de los indios aprender el latín y ser instruidos en las profundas doctrinas de Santo Tomás de Aquino? ¿O deberían disciplinarse en un sencillo programa de lectura, escritura y aritmética? La respuesta a este interrogante fue la que dictó la lógica. Los poco iniciados comenzaban por los rudimentos, lectura, escritura y aritmética elemental. Una ley obligaba a abrir escuelas en todos los pueblos, reducciones y encomiendas donde hubiese indios. Los dueños de las haciendas que impidiesen el cumplimiento de esta ley quedaban privados del servicio de sus jornaleros. Los obispos atendían a solucionar el problema cultural en sus respectivas diócesis y hacían valer su influencia para que se aumentasen los centros de enseñanza, se introdujeran algunas mejoras en las que ya existentes y se crearan universidades. Las de América nacieron al calor de este celo religioso, que inspiró al obispo de Cuzco en una carta dirigida a la corte con fecha de 11 de febrero de 1567 para que pidiese la creación de una universidad india. Podríais pensar que todo esto se quedó en un montón de buenas intenciones. Pero si buscamos, encontramos que las universidades fundadas por los españoles, y sabemos que son españoles, porque podemos remitirnos directamente a la época. Una sencilla búsqueda nos dice que en 1538 se funda la Real y Pontificada Universidad de Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo, en la República Dominicana. Se construye, se entiende, se hace, hay registros. Se puede comprobar. La Real y Pontificia Universidad de San Marcos, Lima, Perú, en 1551. La Real y Pontificia Universidad de México, en 1595. La Universidad de La Plata, en Sucre, Bolivia, en 1552. Real y Pontificia Universidad de Santiago de la Paz y de Gorjón, Santo Domingo, en República Dominicana, en 1558. Podemos seguir, en 1580, en Bogotá, Colombia, la Universidad de Santo Tomás de Aquino. La Universidad de San Fulgencio, Quito, Ecuador, en 1586. La Pontificia Universidad de San Ildefonso, Perú, 13 de octubre de 1608. Todo esto puede comprobarse. Universidad de Córdoba, Argentina, 1613. Puedo seguir leyendo los datos hasta que cerréis el podcast. Para evitarlo, os digo que son... Os busco ahora el dato, un segundito. 26 universidades. Pero es que además se fundan colegios, escuelas menores. El Colegio Santa Cruz en Tlatelolco. Tlatelolco. Disculpad que no hablo bien las lenguas de los nativos de la época. En 1533, el Real Colegio de San Nicolás Obispo, 1540, y una célula del rey Felipe II, por cierto, en la que insta a guardar, enseñar
y rescatar las lenguas y todo lo que se encontrará de las civilizaciones nativas originales. Una actitud también muy curiosa. Educar y enseñar a los indios y además educar y enseñarles y mantener y guardar las lenguas originales que eran de ellos. Es muy curioso. Así pues tenemos 26 universidades, 6 de ellas en el siglo XVI, y 17 colegios, 7 de ellos, son casualidades que los números así coincidan, en el siglo XVI también. Y os preguntaréis, ¿por qué me parece tan relevante el dato del siglo XVI? Pues porque es que estamos hablando del 1500. Y para poner en perspectiva lo que esto significa, veamos las universidades que había en la Europa del siglo XVI, donde estaban todas las otras potencias, todas las potencias flamencas, los Países Bajos, todo lo que era Inglaterra, todo lo que era Francia, todo lo que eran los Estados Vaticanos, todo lo que eran... Vamos a ver un momentito lo que podemos encontrarnos en la Europa del siglo XVI. Vamos a dejar fuera de Europa esta comparativa a España, ya que la Corona de Castilla en el siglo XVI tiene 17 universidades y la de Aragón 11. Reconocidas como tales, y hablando del país actual, os comento, en 1502 en Alemania la de Wittenberg. En 1505, una en Sevilla, nos la valoramos por estar en España. La de Toledo nos la valoramos por estar en España. La de Santiago de Compostela nos la valoramos por ser de española. Otra, 1527, Marburgo, Alemania. En Granada nos la valoramos, España. Macerata, 1540, vamos a contarla porque está en Italia, pero no sé si es zona de la corona española, esta zona de Macerata. Oñate, ni comentarlo, España. Königsberg, en Rusia. 1548, Mesina, pero esta está en la España católica, en la España del Imperio, en la España de la corona, en la Italia de la corona española. Es fundada por Ignacio de Loyola. Osuna está en España, Orihuela, España, Burgo de Osma, España. 1556, Roma, Gregoriana, Italia. 1556, Milán. ¿Pero en qué Milán? En la de la corona española desde la batalla de Pavía de 1525, es decir, hace 30 años que ya era España. En Alemania, Jena en 1558, Francia, Douai en 1559, República Checa, 1570, Olomouc, Oviedo, España. Países Bajos, Leiden en 1575, Palermo, corona española también, desde hace ya bastantes años. Lituania, Wilma, 1578, Escocia, Edimburgo, 1582. Fermo, Estados Pontificios, 1585, Franeker, Países Bajos, 85, Graz, Austria, 85, La Escorial, no la contamos, España, Dublín, Irlanda. Bien, esto arroja un dato interesante, y es que en la Europa del siglo XVI, la corona española, se fundan 13 universidades, reconocidas como tal. En el resto de toda Europa, 15. Es decir, solo España, en territorio europeo, hace tantas universidades como el resto de la Europa entera, con todas sus provincias. Pero es que España pone 6 universidades además de en Hispanoamérica. Si sumamos las de todos los territorios, incluyendo los dos lados del mar, hay más universidades españolas que del resto del mundo. Por lo menos del mundo occidental. Pero es que el resto de las potencias europeas que tuvieron propiedades en territorios del continente americano no fundaron ni una sola universidad. No hasta siglos después. Cuenta María Elvira Roca Barea en su libro Imperio Fori y Leyenda Negra, basándonos en el libro de Clementino Pastor Miguel Áñez, Cultura y Humanismo en la América Colonial, que en América se fundan en realidad más de 20 centros de educación superior y que hay licenciados de todas las castas, colores y mezclas. Ojos al dato. Podemos encontrar en la Real Cédula de 1580 del rey Felipe II que se busca, esto creo que lo he comentado, estudiar y mantener las lenguas indígenas. Y esto es una actitud muy interesante para gente de aquella época que no encaja para nada con esas ideas predominantes en su tiempo. Se puede buscar en Google documentos sobre la política lingüística hispanoamérica 1492-1800 de Francisco de Solano y otro que es otro ladrillo de datos que ya tiene más profesionales para ponerle, ya habrá otros profesionales que le podrán poner sus peros y pros. Pero en el que se infiere un trabajo educativo y un interés por el interés de los indios y un interés por el bienestar de los indios sin parangón. Es decir, aunque un estudio más pormenorizado, que para eso tenemos a los profesionales que supuestamente tienen que dedicarse a esto sin prejuicios, nos hagan bailar algún dato, la cosa sería que los españoles en el siglo XVI fundaron unas 19 universidades, un tercio en las Américas, frente a las 15 en total que suman las demás potencias y solo en Europa. Solo España levanta universidades más universidades que Europa en todo el tiempo, y solo España levanta universidades en las Américas, y solo España deja y enseña e instruye a los indios. Todos aquellos humanos y renacentistas les deben más de la mitad del trabajo a uno solo.
Respecto a ciudades y caminos, estaba escribiendo y documentándome para este Blitzdocast y como se supone que es un formato corto, lo iba a dejar ya por aquí. Cuando cayó en mi mano el ensayo que antes os he citado de Imperiofobia, leyenda negra de Elvira... ¿Cómo se llama? Elvira Roca Barea. La hicimos un Blitzdocast también, una entrevista creo que le hicimos por aquí también en Istocast. Y seguro que a este ensayo se pueden sacar sus pros y contras. A mí en general me ha gustado, me ha hecho gracia. Algunas de las fuentes a las que ella alude son casualmente las que cayeron en mis manos por otros motivos. Pero otra cosa en la que me hizo caer es que me faltan 2 puntos esenciales en este tema, así que dejadme comentaros un momento por encima. Uno es el de las construcciones de ciudades y caminos. Naturalmente que también se pueden saber cosas de los pueblos por sus construcciones, como aquel famoso gag de la vida de Brian, la película de los Monty Python, aquel gag en el que los judíos dicen «¿Y a cambio de nosotros qué han hecho por nosotros los romanos?» Y de repente uno empieza a mencionar las termas, el otro los baños públicos, los acueductos, es decir, todo lo que los romanos sí habían hecho por esas gentes. Lo mismo es válido para los conquistadores españoles. Solo llamar la atención aquí por la organización urbana ubandina en 1502 y el modelo Mendoza en 1535, que muestran a las claras los intereses de construcción de ciudades y sociedades salubres y buenas para sus poblaciones. No solo todas las ciudades que levantaron, que no haría falta un gran esfuerzo en Google para encontrar todas las ciudades que fueron fundadas en aquella época por los españoles y en las que convivieron con los censos también demostrable con los indígenas, sino el propósito de que fueran ciudades buenas y salubres, y la fermentación del comercio con los beneficios que ello implica mediante la construcción de caminos y postas. Mencioné el camino de Veracruz, el cual ya en 1540 unos 100 trenes de mulas recorrían simultáneamente el camino. Me hace gracia que hablen de mulas, es que claro, hablamos de mulas, pero un camino en el que recorren 100 trenes de mulas, lo que te hace imaginar es un tráfico de comercio que para la época debía de ser lo vanguardista, debía de ser como hablar hoy en día de la alta velocidad. Los caminos llamados de Europa y de Asia, el camino real de tierra adentro con la friolera de 2.560 kilómetros en la época, que se mantuvieron abiertos entre 1598 y 1882, cruzando a menudo territorios hostiles y siendo objeto de ataques de bandidos. Por lo visto la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 2010 desde que iba de México hasta Santa Fe. El camino real de Chiapas, desde México a Guatemala, el camino real de Lina a Venezuela, hay un larguísimo etcétera. Todo esto, por supuesto, no puede hacerse sin una base jurídica y legislativa que reconociera y comprendiera a los indios desde una perspectiva cristiana como semejantes, sujetos de derecho equiparables a súbditos de otras provincias, que no colonias, en Europa. Una corriente de pensamiento que no era común fuera de los territorios de la corona española, quizás, pero que sólo la asunción de estos principios, no solo por las élites gobernantes, sino por los pueblos gobernados, sólo entonces podría semejante obra cuajar durante tanto tiempo. Las leyes de Burgos en 1512, las de Valladolid en 1513, la actividad de la Universidad de Salamanca. Bueno, vamos concluyendo, pero quisiera deciros que el propósito de este Blitzdocast es sobre todo arrojar dudas. Los datos que os he traído son poco interesantes desde el punto de vista bélico que solemos tratar en Istocast. A mí generalmente lo que más me gusta es la historia bélica. Esto es más, digamos, burocracia. Son, sin embargo, muy interesantes para comprender la realidad de los hechos históricos, el contexto, para comprender el mundo que fue. Y dudar de lo que nos venden tan a menudo, de fracasar en entender las cosas y su porqué. Con tan poca cosa como os he traído, también entendamos que para un programa corto este estilo es algo pesado para muchos, que lo que traemos aquí generalmente son pues batallas y aventuras, que es mucho más emocionante y divertido de contar. Pero bueno, naturalmente es bueno que se tengan reservas. ¿Todo esto es verdad? Bueno, se puede documentar, se puede comprobar, hacedlo. Pero bueno, los que no tenemos tiempo, ¿cómo sabemos que no está magnificado, sacado de contexto? Bueno, insisto, se puede comprobar, se puede contrastar y afinar mucho el tiro. Y además hay mucha gente que está trabajando en estas cosas. Siempre se puede saber más o menos quién está diciendo una mentira y quién siempre está diciendo verdades a base de textos y datos. Pero es verdad que los que nos dedicamos a esto de forma profesional podemos ser engañados. Y no tenemos ninguna prisa. Bien, entonces, si todo esto es verdad, si la obra de los españoles fue tan magna, ¿por qué hay tanta gente que dice lo contrario? ¿Acaso mienten? Bien, eso es interesante. Muchos de los que nos cuentan y transmiten de diferentes formas, tanto de forma académica como el folclore popular, es difícil pensar que todo ello de forma tan extendida sea mentira. Pero es que también hay que pensar en qué se basan, qué han contrastado, qué han estudiado, con qué rigurosidad. Bueno, en realidad no pretendo daros ninguna certeza, solo arrojar dudas sobre la historia que impera mayoritariamente para aquellos que les interesan estos temas.
Y es que no encaja lo que nos cuentan de los conquistadores y la actitud de aquellos españoles, de aquellos blancos, tanto sus gobernantes como sus gobernados, con esa imagen de codiciosos buscadores de oro, fanáticos ahí con su religión oscura, católica, horrible y dominante, unos bárbaros insensibles a la naturaleza, a la belleza, gente racista, como hoy lo entendemos, inhumana, que veía semejantes como bestias a los que explotar en lugar de como hermanos, gente que despreciaba la razón, todo fanatismo religioso sin ciencia, sin razón, sin curiosidad por nada. Pero entonces, ¿por qué los libros sobre hierbas y medicinas, remedios, fauna, geología y alimentos? El libro publicado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en 1992 por el quinto centenario es revelador en este aspecto: medicinas, drogas y alimentos vegetales del Nuevo Mundo. Ahí encontréis de su puño y letra conquistadores y militares de la época muy interesados en la patata, en las hortalizas, en los vegetales, en las tierras. Es divertidísimo que tuvieran esos intereses, que le estuviera estudiando las propiedades medicinales y cómo afectaba a las diferentes personas. Por cierto, muy divertido si os leéis los primeros experimentos y estudios y las ideas que tenían de la época sobre lo que era la cocaína. Yo leí algo al respecto y me reí con cómo lo explicaban y cómo lo veían en aquel entonces. Pero bueno, denota una curiosidad y un espíritu de investigación y ciencia muy diferente. ¿Qué decir entonces del libro de estudios epidemiológicos de Francisco Guerra? Desde 1500 y algo, y todos los medios y dinero que implicaron, no tiene sentido. ¿Cómo las expediciones filantrópicas de la vacuna de la viruela? No tiene sentido. ¿Quién puede considerar desde una perspectiva negativa el afán de explorar nuevas tierras, subir montañas, explorar mares, navegar costas y completar mapas de la época? ¿Cuántos mares, montañas y tierras y mapas se han completado por los exploradores españoles? ¿Qué eran sino exploradores? ¿Cómo puede acusarse de genocidas a gentes que procuraron cuidado de los enfermos y recuperarles la salud por miles cada año mediante una enorme red de hospitales y hospicios con lo que costaba? ¿Qué clase de hombres proporcionaban letras y ciencias a pueblos analfabetos? ¿Cómo pudieron ir contra el sentir general leyes que se aplicaban y reconocían los derechos de hijos mestizos, mujeres indígenas y súbditos nativos en tales cantidades que reflejan los censos? ¿Cómo podían heredar? ¿Cómo podían casarse? ¿Cuántas culturas pueden reivindicar haber promovido el estudio y conservación de las lenguas de los pueblos conquistados? ¿Cómo pudieron sufrir los pueblos indígenas ese supuesto yugo sin que surgieran conatos importantes de rebelión durante siglos? Yo, por mi parte, no encuentro muchos casos de dominaciones no consentidas por pueblos que constituyen además unas sociedades viles y explotadas